Hola, mi nombre es Jason David Bravo Mendoza. Resido en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Estoy en el sexto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Considero que estoy involucrado en las tecnologías de la información y comunicación, ya que en mi trabajo normalmente me desenvuelvo en la asesoría para adquisición de equipos de cómputo, optimización de hardware y soporte técnico en sistemas operativos como Windows y MacOS. Vamos a hablar en este video de la evolución histórica de las bases de datos. En esta primera diapositiva tenemos una línea del tiempo donde tenemos explicado la evolución de las bases de datos desde los años 1960 hasta la actualidad. Entonces, en la primera generación tenemos el manejo de las bases de datos o el almacenamiento de esas bases de datos por medio de cintas magnéticas. Esto fue evolucionando hasta llegar a los discos de almacenamiento, los discos duros. Obviamente en ese tiempo eran discos robustos, no como los de ahora, pero permitían un acceso a las bases de datos de forma no secuencial. Entonces era más fácil, más rápido y más asequible. Y tenemos los modelos jerárquicos y en red, árboles y grafos y la organización de el grupo de base de datos con el comité CODASI. En el 1970 tenemos la aparición de este personaje que es Edgar F. Cott, ingeniero de IBM, el cual es el, el- el que propone el modelo relacional de las bases de datos. Tenemos también otra empresa importante como Oracle también. Y pasando al siguiente año tenemos la estandarización del lenguaje SQL para el sistema de bases de datos relacionales y la aparición de Microsoft Excel y de Microsoft Access como herramientas sencillas y pues más accesibles para las personas, ya que es orientada a objetos. Tenemos también en la actualidad la, la aparición del Internet y el manejo de grandes capacidades, digamos, de datos en la web también por medio del Big Data. Y también tenemos el acceso a bases de datos en la nube, como Google Cloud, como Google Drive, y tenemos también la aparición de la inteligencia artificial automatizando las bases de datos y que sean más autónomas. En la siguiente diapositiva tenemos ya los conceptos que escogimos después de hacer la lectura de la evolución histórica. Tenemos uno de los conceptos, el primer concepto es el estándar estadounidense ANSI, y el estándar de lenguaje también adoptado por ANSI y por ISO, que es el SQL. Tenemos en el segundo concepto las bases de datos relacionales, que se basan en un sistema de tablas donde relaciona filas y columnas. Y tenemos en el tercer concepto el cloud computing, que es computación en la nube, el cual permite acceder a las bases de datos por medio del Internet o a través del Internet. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos las tendencias. Tenemos que en la actualidad y en el futuro las bases de datos van a ser autónomas, con el uso de la inteligencia artificial, bases de datos vectoriales y la hiperautomatización también, utilizando, digamos, la IA. Tenemos que en las herramientas de las bases de datos tenemos herramientas, digamos, tanto actuales como las fundadoras, que son las relacionales que siguen, el sistema gestor de bases de datos relacional, no relacionales también, como MongoDB. Y tenemos también las bases de datos en la nube, como lo comentamos anteriormente, aplicaciones, digamos, pioneras como Google Cloud y Microsoft Azure. Tenemos Power BI, que es la pionera, digamos, en la parte también de ciberseguridad. En el ejemplo de las bases de datos tenemos una tienda de cómputo en donde podemos ver la utilización de la base de datos en la interacción entre cliente y vendedor, donde el cliente pues
le expresa al vendedor que está interesado en un producto, en este caso es un portátil gamer o gaming, y el vendedor entra a la base de datos para hacer, digamos, eh, digamos, el trabajo, como decirle al cliente, mira, estas son las características, si tenemos disponibilidad en el inventario, tenemos tal descuento o tenemos tal accesorio si compra el producto. Entonces todo esto lo puede obtener por medio de la base de datos. Tenemos también que en la base de datos se registra la transacción con el precio, con la fecha, con todos los datos, digamos, de la compra. Y también tenemos la actualización del inventario. Aquí se da cuenta si es el último producto en stock, si necesita reabastecimiento. Y en la parte de gestión de cliente se almacena en la base de datos todo lo que tiene que ver con los datos del cliente, como nombre, residencia, número telefónico para enviar, digamos, después promociones, publicidades. En la siguiente diapositiva tenemos todo lo que es la parte ya de conclusiones, donde pues finalizando esta presentación podemos tener un conocimiento más claro de lo que es la evolución de la base de datos, los estándares de lenguaje como SQL, como ANSI, bueno, SQL que es adoptado por ANSI, que es un estándar ya general, y por ISO, y las tendencias a lo que apuntan la base de datos, que ya van a ser, digamos, mucho más inteligentes con el manejo de la IA, con la hiperautomatización y con las bases de datos a través de Internet. Muchas gracias por la atención. Estamos finalizada la presentación.